Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Samuel David Retesca González y a continuación presentaré pues la fase uno de la materia base de datos básica. Bueno, lo primero que vamos a ver es la presentación. Aquí mi nombre, una foto, me presento, yo soy Samuel, tengo 21 años, estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas, ya estoy en los últimos semestres. Aquí están mis habilidades, cuáles son mis características, mis debilidades y fortalezas, cómo me comporto, cómo soy en general, mi número de WhatsApp, contactos, etcétera. Bueno, para esta actividad tocaba indicar la historia de las bases de datos, pero antes de proceder con la historia de la base de datos, me gustaría enfocar qué es una base de datos, la definición de una base de datos. Prácticamente la base de datos es como un conjunto de datos organizados que se almacena de manera estructurada, ¿sí? Que permite una fácil gestión de recursos y manipulación de dicha información. Esto lo hace ser, una base de datos hace ser que la información sea más eficiente, más eficaz a la hora de organizar tablas, organizar registros, campos, etcétera, para un fácil acceso y administración de recursos e información administrada. Bueno, ahora sí vamos a proceder con la historia o evolución de la base de datos. La evolución histórica de la base de datos ha sido un proceso, bueno, algo fascinante y fundamental, sobre todo para el mundo de la informática, ¿no? Y la cuestión de gestión de recursos. Aquí hay como ciertas etapas donde empezamos en los años 60, 1960, donde da inicio a la base de datos, que como dos características fundamentales, sistema de archivos, que al principio se almacenaban datos en un sistema plano con muy difícil acceso y también muy difícil gestión de los mismos, ¿vale? Después de esto llega el modelo jerárquico, que lo podemos aquí evidenciar en la imagen. Se introduce como el primer modelo de base de datos en el que se organiza pues una estructura de árbol. Luego pasamos a los años 70, 1970, donde aparecen los modelos relacionales. El modelo relacional, más específicamente Edgar Core, introduce un modelo relacional que proporciona organizar la base de datos en tablas relacionadas entre sí. O sea, coge dos tablas y las enlaza, la relaciona entre las dos tablas. Aquí también aparece la famosa SQL, que hoy todo el mundo lo conocemos en la base de la informática, de base de datos, la SQL, que desarrolla pues el lenguaje para consultar y manipular pues dichos datos con base a los datos relacionales. También aparecen las primeras bases de datos relacionales, IBM, que la Universidad de IBM, que desarrolla el sistema de Oracle, donde lanza su primer producto de base de datos, la empresa Oracle. Luego pasamos a los años 80, donde se crean avances significativos con la cuestión de la base de datos relacionables. Aquí aparece la normalización, que lo que hace es mejorar la integridad de los datos, ¿sí? También aparecen objetivos de la base de datos, que se comienza a explorar las bases de datos que pueden almacenar tipos de datos más complejos, ¿sí? Más elaboración, por decirlo así, como lo son unas imágenes, un sonido, un audio, etcétera. Esto ya es algo más complejo y se empieza a ver en los años 80. Luego pasamos a los años 90, ¿sí? Donde aparecen las bases de datos distribuidas o orientadas a objetos. Las bases de datos, recordemos, las bases de datos distribuidas se desarrollan sistemas que permiten la distribución de datos de múltiples ubicaciones. Las bases de datos orientadas a objetos, se empieza a diseñar bases de datos que pueden manejar objetos de relaciones complejas.
Luego aparece otro modelo que es el modelo de datos de entidad relación avanzada, que se introduce el modelo ERR, que extiende un modelo relacional para incluir características de objetos. Bueno, por último pasamos a los años 2000, el siglo XX o hasta la actualidad, donde aparecen nuevos paradigmas de la tecnología, como lo es la base de datos NoSQL, que surgen de bases de datos diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructuradas y distribuidas. También aparecen las bases de datos de la nube, en la nube, que vamos a hablar más adelante sobre esto. Con el aumento de la computación en la nube se desarrollan bases de datos que se ejecutan en la plataforma de la nube, o sea, introducen bases de datos en la nube para su correcto almacenamiento. Y también aparecen bases de datos gráficas y temporales, aparecen bases de datos especificadas en manejar relaciones complejas y datos temporales. Bueno, en conclusión, la evolución histórica de la base de datos ha sido impulsada por la necesidad de gestionar datos de manera más eficiente, escalable y flexible, desde los modelos jerárquicos y relacionales hasta las bases de datos de la nube y NoSQL. La evolución continúa adaptándose a las demandas cambiantes de almacenamiento y gestión de datos en el mundo cada vez más digitales. Bueno, ahora sí vamos a ver las tendencias. Sí. He seleccionado, había muchas tendencias, lo cual he seleccionado solamente 8 que me parecieron que me llamaron la atención, por decirlo así. Vamos a empezar lo primero con la base de datos de la nube, que bueno, la base de datos de la nube es prácticamente coger la base de datos y subirla a la nube. Pero ¿qué pasa esto? Esto ofrece una flexibilidad y acceso global a los datos ingresados en la nube. Esto facilita demasiado a las empresas para organizar mejor su infraestructura de TI. Bueno, continuamos con la base de datos NoSQL, que viene sonando mucho en la última década y continúa creciendo aún más, que se utiliza más que todo para manejar grandes volúmenes de información estructurados y no estructurados. Esto como por ejemplo en las redes sociales o más que todo en las aplicaciones web, que se utiliza más que todo esta base de datos, que es necesario una gran demanda de almacenamiento para dicha información. Vale, la siguiente base de datos se llama la base de datos distribuidas. Bueno, a medida que vamos avanzando, evolucionando, nos vemos obligados a transportar información ya geográficamente de una instancia a otra. Y aquí es donde entra esta base de datos que permite o facilita la información el traslado de dicha información geográficamente a través de múltiples servidores. Eso es lo que hace esta base de datos. Bueno, la siguiente es la base de datos gráfica. Bueno, igual como la anterior, hemos evolucionado tanto geográficamente como robóticamente e informáticamente. Hemos evolucionado demasiado. También evolucionan las redes sociales, y eso lo que permite la base de datos es coger toda esta información, todos estos datos gráficos que utilizan para almacenar o analizar datos complejos como lo están en las redes sociales y en las conexiones. Bueno, la siguiente es la inteligencia artificial y la base de datos. ¿Cómo están relacionadas estas dos? Bueno, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en las bases de datos ha permitido analizar datos más a escala y más profundos. Con respecto a la inteligencia artificial, ha ayudado a comprender más que todo su funcionamiento y cómo poder tratarlo de la mejor manera. Bueno, la siguiente es la base de datos temporales y las series
temporales. Bueno, con la era del internet y todo este monitoreo constante que hay hoy en día, las bases de datos temporales y series temporales son esenciales para capturar información y analizar información en el tiempo, en el momento exacto. Por eso es muy importante en el tema de monitoreo que se está viendo hoy en día al tiempo real, ¿no? La siguiente es la privacidad y la seguridad de datos, con las constantes preocupaciones de robo de información y la seguridad de la informática y todo esto. Si mi información está completamente segura, las bases de datos hoy en día deben ser capaces de garantizar una excelente protección de la información para que no sea expuesta tan fácilmente a hackeos o a robos donde se puedan ser utilizadas de forma maliciosa. La base de datos multimodelo. Esta base de datos permite almacenar diferentes tipos de información o de datos en un solo sistema, brindando pues flexibilidad para manejar diversas necesidades de datos que se necesiten o que se presenten. En resumen, las tendencias de la base de datos se tienen que centrar en la flexibilidad, estabilidad, análisis avanzado y la seguridad de los mismos datos, mientras que las empresas o la tecnología va avanzando, las bases de datos también deben ir avanzando con ellas para brindar soluciones eficientes y efectivas para la gestión de dichos datos y de dicha información. Bueno, las herramientas que se están utilizando en la actualidad para la gestión y el desarrollo de las bases de datos, puse varias herramientas con las respectivas características diciendo en qué se está utilizando, ¿vale? Se me está haciendo un poco largo el video, entonces lo voy a recortar, lo voy a concluir un poco. Vamos a empezar con el sistema de gestión de base de datos, después la base de datos NoSQL que lo vimos anteriormente, la herramienta de modelado y diseño, luego continuamos con la herramienta de monitorización y optimización, la quinta herramienta de migración ETL, la sexta herramienta de análisis y Business Intelligence, y por último la herramienta de automatización y orquestación. Vale, vamos a pasar muy rápido al ejemplo. Imaginemos una empresa de comercio electrónico en línea que vende una amplia variedad de productos a clientes de todo el mundo. Aquí tienes un ejemplo de cómo podría utilizar la base de datos en este escenario, según la empresa del comercio, ¿vale? Así súper rápido. Gestión de inventario de productos. Aquí vemos la descripción de la gestión de clientes, vemos la descripción de la gestión de clientes, procesamiento de pedidos, vemos todo lo que tiene que ver el procesamiento con los pedidos, el análisis de datos y tendencia, aquí vemos toda su respectiva descripción de qué se tendría que hacer, el seguimiento de devoluciones y reembolso, aquí el respectivo seguimiento, y por último la seguridad y el acceso controlado. Aquí vemos dicha descripción. Bueno, en resumen, en este ejemplo de una empresa de comercio electrónico, la base de datos se utiliza para gestionar inventarios, rastrear pedidos y clientes, realizar análisis comerciales, procesar transacciones y brindar una experiencia personalizada a los clientes. La base de datos es esencial para la operación eficiente y efectiva del negocio en línea. Bueno, conclusiones. En resumen, la base de datos son conjuntos organizados de datos estructurados que se utilizan para almacenar, gestionar y acceder a información de manera eficiente. Son herramientas fundamentales de la gestión de información de diversos ámbitos, como empresas, organizaciones, investigación y más. Las bases de datos permiten la gestión de inventarios, el seguimiento de clientes, análisis de datos, toma de decisiones, que es muy importante, informadas, y la personalización de experiencias, entre muchas otras aplicaciones, desempeñando un papel esencial para la era de la información. Vale, aquí va a estar el enlace de video que posteriormente lo publicaré. Soy Samuel de Virita Vizca, gracias por su tiempo y atención prestada.